Hola a todos, soy el doctor Eduardo Ontiveros, endocrinólogo, y les voy a hablar de una manera rápida de lo que es el automonitoreo. El automonitoreo en las personas con diabetes o personas que no tengan diabetes significa hacer la medición habitualmente de una glucosa capilar para establecer los niveles de glucosa que pueda estar manejando la persona, ya sea en la mañana, en la tarde, en la noche, antes de una comida, después de un alimento, etcétera. Y esto va a permitir varias cosas o tiene diferentes utilidades. Por ejemplo, que el paciente conozca cuáles son sus patrones de control o no. Muchas personas preguntan, bueno, es que a mí me dijeron que no debo de comer esto, yo no como tal alimento, o me da miedo comer tal sustancia, algún producto. Bueno, el monitoreo va a permitir que la persona que la persona consuma el alimento, y si se revisa después de cierto tiempo, bueno, podremos establecer si es real que ese alimento o no está generando una elevación. A veces el problema no es en sí un alimento en específico, sino cómo se combina o la cantidad de alimento que se consume. Por ejemplo, pues no va a ser lo mismo comerse 2 tortillas a comerse 10, no es lo mismo tomarse un vaso de refresco, tomarse medio litro, no es lo mismo comerse una naranja a tomarse 1 litro de naranja. Entonces todo esto va a permitir que la persona pues conozca cómo están estas variaciones en el transcurso del día. Una de las cosas más importantes del monitoreo es la detección de las hipoglucemias. Es más problemático en general que una persona con diabetes tenga hipoglucemia a que tenga la glucosa ligeramente por arriba del rango. Y hay personas que desgraciadamente presentan lo que se llama hipoglucemias asintomáticas, ¿sí? Son personas que manejan habitualmente niveles de menos de 70 miligramos de glucosa, pero no tienen síntomas. Estas personas, pues bueno, nos van a dar síntomas o se van a dar cuenta hasta que ya hay problemas un poco más serios, donde se afecta la concentración, se afecta la capacidad de razonamiento, el estado de alerta, incluso llegando a desmayos, convulsiones o incluso el estado de coma en casos muy, muy severos. Aquí es una de sus principales utilidades y esto pues nos permite que el paciente tenga accesibilidad para estarse revisando. Mucha gente dice, no, pues es que yo me reviso cada cierto tiempo, voy cada 15 días al laboratorio o voy una vez al mes o una vez a la semana. Pero bueno, ir al laboratorio requiere movernos al lugar o que una persona vaya a tomar la muestra, y si la hipoglucemia o el descontrol se está presentando en alguna hora del día donde no se pueda tener acceso al laboratorio, pues aquí entra la utilidad del glucómetro entre muchas otras cosas, ¿verdad? A veces tenemos la necesidad de decirle al paciente que se verifique los niveles de glucosa por la madrugada o por la noche antes de dormir. Esto sería muy difícil que se hiciera si el paciente solo considera ir al laboratorio a hacerse la medición. Esto es sobre todo en personas que están con insulina, porque a veces tenemos hipoglucemias nocturnas, ya sean sintomáticos o asintomáticas, y eso para nosotros los médicos es importante para tomar decisiones en el ajuste al tratamiento. Hay varias herramientas o varias marcas hablando específicamente de los glucómetros. La mayoría de los que conocemos o de las que son más populares, pues bueno, son los que hay que picarse, sacar la gotita de sangre y bueno, ya se introduce al aparato y nos da una medición. Hay otros métodos un poquito más viejitos, ¿sí? Donde son las tiras por colores, ¿sí? Se obtiene una pequeña muestra de la glucosa del dedo, se pone sobre la tira de color, se deja espaciar un tiempo y bueno, se limpia y de acuerdo a un parámetro de comparación se podrá establecer el nivel de glucosa, aunque estos, bueno, tienen más variación que los que son digitales. Y más nuevos o más recientes tenemos algunos, hablando de marcas, uno específicamente que se llama Freestyle Libre. Son unos pequeños sensores que se pueden colocar en el brazo o en el abdomen, y esto nos permite estar haciendo una medición continua de lo que es la glucosa, solamente pasando el glucómetro por el sensor. Hay a veces que estar teniendo que hacer una revisión capilar, a veces para calibrar el equipo el que no hay que estarse picando a cada rato, pero bueno, son bastante confiables. 2 puntos para terminar. Sí, es importante tener en cuenta que el glucómetro o la medición que nos da el glucómetro
tiene cierta variación con lo que es la glucosa venosa, más o menos como un 5 o un 10, a veces hasta unos 15 miligramos. Por eso no es muy recomendado utilizarlo para el diagnóstico, solamente para seguimiento. Entonces, bueno, ya dependiendo de lo que el paciente esté manejando en sus glucosas, ya su médico tratante deberá de tomar decisiones en relación con aumentar dosis, bajar dosis, dar un medicamento una vez al día, 2 veces al día, agregar un segundo o tercer medicamento, etc. Y finalmente es importante también conocer que los niveles de glucosa o las metas de control de glucosa, los objetivos, son ligeramente diferentes en cada paciente. No es lo mismo, por ejemplo, una persona, un niño, una persona embarazada, una persona de la tercera edad. Normalmente los rangos en general que se toman en cuenta es de 80 a 130 antes de una comida o no más de 180 2 horas después de dar un alimento. Después de que la persona da el primer bocado, bueno, ahí se cuentan 2 horas y se hace la medición de la glucosa y normalmente no debe de sobrepasar el 180. Hay otros criterios un poquito más estrictos que nos recomiendan manejar entre 70 y 110, la glucosa preprandial y no más de 140 la glucosa 2 horas postprandial. Mientras la persona tenga más tiempo con la diabetes, más complicaciones, más enfermedades, más riesgo de hipoglucemia, los niveles se van un poco más arriba, llegando a ser permisible en ayuno en algunas personas, a veces hasta el 140 miligramos de glucosa o incluso hasta el 200 2 horas después de algún alimento. Espero que esto haya sido de utilidad y cualquier duda o situación que tengan, pues acérquense con su médico para que les oriente un poquito mejor en cómo se usa el aparato, si les recomienda alguna marca, alguna situación en particular con su monitoreo. Y bueno, todo esto con la finalidad de que su control de diabetes sea bueno o mejor si es que ya es bueno. Hasta luego.